Efectivamente. Efectivamente. No, escuchamos claro, gracias. Correcto, muchas gracias. Muy bien. Nuevamente, el Centro de Investigación Tecnológica y Académica se complace en poder compartir con ustedes un nuevo evento. Un evento que está a la vanguardia de lo que en este momento se desea saber, todo lo que nosotros los contribuyentes tenemos que saber sobre la devolución de impuestos como consecuencia de nuestros aportes desarrollados, realizados en el año 2021. Cabe precisar que como consecuencia de nuestra función como empleados dependientes, es que hemos sido sujetos de retenciones del impuesto a la renta. En ese sentido, para nosotros es sumamente importante tomar en consideración que debemos de manejar, saber sobre la devolución de impuestos, porque puede hacer de que durante el proceso de nuestros aportes durante el año 2021 o las retenciones que nos hicieran en el 2021, puede hacer de que tengamos algún crédito a favor nuestro. En ese sentido, el Centro de Investigación Tecnológica y Académica ha invitado nada menos que al contador público colegiado Juan Pablo Quijano Camilo, especialista en tributación, a quien vamos a dejar en el uso de la palabra para que toque el tema impuesto a la renta para trabajadores, devolución de impuestos. El día de hoy, a partir de esta hora, entonces empezamos con esta brillante conferencia a cargo del contador público colegiado Juan Pablo Quijano Camilo, a quien dejamos ya en el uso de la palabra. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, estimado Manuel. Muchas gracias a cada uno de los participantes. También agradecer al Centro de Investigación Tecnológica y Académica por la invitación para poder realizar la charla relacionada a impuesto a la renta para trabajadores concerniente a la devolución de impuestos relacionado al ejercicio 2021. Voy a compartir ahora las diapositivas. Me confirman si pueden visualizarla. Estimado Manuel, no sé si me podrías permitir para compartir las diapositivas. Ya, muchas gracias. Ya. A ver, ¿me podrían confirmar si visualizan las diapositivas en sus pantallas? Ya, muy bien. Empezamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los impuestos que ya está pronto a ser declaradas concerniente al ejercicio 2021, relacionado a las rentas de personas naturales 2021. Primeramente vamos a hablar sobre aquellas rentas en las que las personas naturales están obligadas a declarar. Llámese, por ejemplo, las rentas de capital, como son las rentas de primera categoría, por el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles. Tenemos también las rentas de capital relacionado a segunda categoría. También tenemos las rentas producto por el trabajo independiente o dependiente de las personas, llámese rentas de cuarta categoría y quinta categoría. La base legal que ampara justamente los supuestos en la que el contribuyente estaría obligado a declarar nace a partir del Decreto Supremo 179 de 2004, que lo encontramos en la Ley del Impuesto a la Renta. Además, debemos mencionar el Decreto Supremo 122/94 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, como también la Resolución de Superintendencia 271/2019, en el cual indica la forma de cómo se debe de presentar esta declaración de renta anual, indicando para ello el formulario virtual 709.
Aquí hay que hacer una apreciación importante. Desde el ejercicio 2019 hacia adelante, llámese ejercicio 2020 y 2021, se está utilizando el formulario virtual 709 para las personas naturales. También tenemos la resolución de superintendencia 195-2021, que indica, además de los obligados, el cronograma respectivo de acuerdo al último dígito del RUC de las personas que estarían obligados a presentar esta declaración. Como ustedes pueden observar en sus pantallas, estimados participantes, tenemos los obligados a presentar esta declaración jurada del 2021, que son todos aquellos contribuyentes que son personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades conyugales domiciliadas en el país, que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a la de tercera categoría. Como ya les mencioné, hablamos de las rentas de primera categoría, rentas de segunda categoría, rentas de cuarta y o quinta categoría. ¿En qué supuestos deberían de encontrarse estos contribuyentes? En primer lugar, que determinen un saldo a favor del fisco, tratándose de rentas de primera categoría, que podemos encontrar en la casilla 161. Por ejemplo, yo como contribuyente afecto a la renta de primera categoría. En el año 2021, pago impuestos por alquiler de propiedades que tengo, y en un mes determinado del 2021 dejé de pagar el impuesto. Como todos sabemos, el impuesto de primera categoría vendría a representar el 5% del monto del alquiler. Con el ejemplo que le mencioné, yo alquilo propiedades. Entonces, de enero a noviembre de 2021, por decir, alquilo a uno de mis inquilinos por el monto de 1,000 soles. Yo estaré pagando el impuesto de 50 soles mensual. Entonces, hice mis pagos mensuales de enero a noviembre de 50 soles. Y en el mes de diciembre, dejé de pagar el monto del tributo de 50 soles. Entonces, como dice en el primer supuesto, se determine un saldo a favor del fisco. Como dejé de pagar el impuesto correspondiente al mes de diciembre, es donde yo estaría obligado a presentar esta declaración de renta anual, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se estaría habilitando para mí como persona natural este formulario virtual para presentar mi DJ anual? Sería a partir del 14 de febrero, ¿ya? Un día simbólico para varios, es cierto, es un día especial, entonces tengamos en cuenta que a partir de esa fecha ya tendría que presentar mi declaración. Ahora, en el caso de personas que también arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores y los apliquen contra el impuesto, tendría que presentar mi declaración de renta anual. Para estos casos sería trabajadores de cuarta categoría que, por decir, del ejercicio 2020 obtuvieron un saldo a favor y que desean aplicar sus pagos contra el impuesto resultante del 2021, estarían obligados a presentar dicha declaración. También tenemos aquellos contribuyentes que determinan un saldo a favor del fisco en la casilla 141 como perceptores de rentas de cuarta categoría o cuarta y quinta categoría, ¿ya? Por decir, digamos que en el 2021 yo laboré para una empresa, X en planilla, y adicionalmente a ello estuve emitiendo algunos recibos por honorarios. En todo caso, si yo tengo un saldo a favor concerniente al ejercicio 2021 en la que se me retuvo el impuesto por demás, tendré que presentar la DJ correspondiente. También tenemos contribuyentes obligados a presentar esta DJ, los perceptores de rentas de cuarta y o quinta categoría que atribuyan gastos por arrendamiento y o subarrendamiento a sus cónyuges o concubinos. Más adelante vamos a ver a qué se refiere este párrafo. Como ustedes sabrán, para los perceptores de cuarta y quinta tienen un beneficio adicional de deducción de gasto, como son las 3 UITs. Vamos a ver cada una de ellas, ¿ya? También tenemos los perceptores de quinta categoría que exclusivamente determinen un saldo a favor en la casilla 141 por la deducción de arrendamientos y o subarrendamientos de inmuebles. ¿Qué significa esto? Por decir, yo me encuentro en la planilla de una empresa, ¿ya? Estoy desde el año 2021. Como ustedes sabrán, el agente de retención que vendría a ser mi empleador está en la obligación de hacer la retención respectiva mensual y efectuar ese pago a la administración tributaria, que es la SUNAT. Pero
justamente en el 2021 yo como trabajador alquilé propiedades, o sea, tuve la condición de arrendatario. Entonces, al yo alquilar estas propiedades, mi arrendador me otorgó el comprobante de pago respectivo, que es el formulario 1683. Esos pagos figurarán en mi DJ anual y por ende puede hacer que se determine un menor impuesto o incluso me genere una devolución a mi favor. Para esos casos puntuales, el trabajador de quinta estaría obligado a presentar la DJ anual. Medios para presentar la declaración, como ya les mencionaba al comienzo de esta charla, es a través del formulario virtual 709, que se está aplicando para el ejercicio 2019-20 y ahora se está volviendo a repetir para el ejercicio 2021. ¿Ya? Otro punto para observar dentro de los medios para presentar la declaración es que los obligados pueden acceder a la información personalizada que nos presenta la SUNAT. En esa información personalizada tendremos información acerca de ingresos percibidos durante el ejercicio 2021, además de las retenciones respectivas, ya sea por parte de mi empleador en la que yo pertenezco, ¿no? En la planilla de esta empresa, o también de las retenciones que me efectúan al momento que emitan mis recibos por honorarios. A partir del 14 de febrero, las personas que se encuentran en alguno de estos supuestos estarán obligados a presentar la DJ. Este es el cronograma de vencimientos, ¿ya? De acuerdo al último dígito del RUC, la persona podrá, en este caso, presentar dicha declaración. En todo caso, si inicia el 14 de febrero, esos son los vencimientos. No necesariamente es que en las fechas que ustedes visualizan se tendría que presentar la declaración. Por ejemplo, si mi RUC terminara en el dígito 7, yo podría presentar mi DJ a partir del 14 de febrero hasta el 5 de abril del 2022. Entonces, hay que tomar en cuenta este cronograma. Ahora, antes de pasar a hablar de las rentas de trabajo, cuarta y quinta, quiero mencionarles también otro tipo de rentas, a manera de información, en la que algunos contribuyentes están obligados a presentar dicha información, como son los contribuyentes afectos a rentas de primera categoría. ¿Qué son las rentas de primera categoría? Hablamos de la renta bruta, que es básicamente el monto total de los ingresos afectos al impuesto a la renta, que aquellas personas ceden una propiedad, ya sea un bien mueble o inmueble. Ahora, en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles surge la renta presunta y en la cesión temporal gratuita surge la renta ficta. En todo caso, yo como propietario, al arrendar un bien, ¿no? Percibo un monto determinado por ese arrendamiento. Ese importe será una renta presunta. Otro ejemplo, digamos que yo cedo un inmueble, ¿ya? Y en ese inmueble lo hago a través de cesión temporal gratuita. Yo tendría que declarar, claro, el importe percibido sería considerado renta ficta. Para ambos casos, como les mencioné, tanto la renta presunta como la renta ficta no puede ser menor al 6% del autovalúo del predio, ¿ya? Digamos, tengo una propiedad que según mi autovalúo está estimado en 100,000 soles. El 6%, que sería 6,000 soles, la renta bruta obtenida, tanto para la renta presunta o ficta, no puede ser menor a los 6,000 soles. ¿Eso dónde voy a encontrarlo? Al momento que yo presento mi DJ anual 2021. Ahora, en caso de bienes muebles o inmuebles distintos a predios cuando se arrende o se da en cesión gratuita a sujetos que realicen actividad empresarial, ¿qué significa? Digamos que yo tengo una propiedad que es considerado un almacén y lo alquilo a una empresa. Entonces, esta empresa realiza actividad empresarial. Ese importe también va a estar reflejado en mi DJ anual. Otro tema importante, la renta bruta anual no podrá ser menor al 8% de su valor actualizado con IPM para el caso de renta presunta. ¿Cómo hallo el impuesto? Muy bien, hallamos de la siguiente manera. Sumo la renta bruta, los ingresos obtenidos en el 2021, y a ese monto yo le deduzco un 20%. ¿Ya? Al deducir, obtengo una renta neta imponible.
a la renta neta imponible, la tasa que aplicaré es el ¿Y más o menos cuánto va a demorar? A ver. 6.25 de la renta neta, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa de que aquellos ¿Lo de contribuyentes que solamente alquilan sus consultas o propiedades de manera mensual? posiblemente se demore antes? A ver, por Voy a ahí, tomar un caso y los resultados me los da él o puedo ir pasando con la doctora. a ver, por ahí se está filtrando Ya. una conversación. No sé si podrían desactivar sus micros para poder continuar. Les agradecería, por favor. Gracias. Ya, les mencionaba que aquellos contribuyentes que alquilan sus predios de manera mensual obtienen una retribución por ese alquiler. Entonces, por lo general, esos contribuyentes ya hacen el pago mensual. Entonces, la tasa que se aplica es el 5% de la renta bruta, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Veamos un poco ahora de rentas de segunda categoría. La mayoría de contribuyentes, incluyéndome a mí, consideramos por lo general la enajenación o transferencia de una propiedad como renta de segunda categoría. Es cierto, está dentro de la segunda, pero también hay que mencionar que existen otros tipos de rentas que se generan dentro de la segunda categoría, como son los siguientes. Por ejemplo, en la renta bruta de la segunda categoría tenemos también aquellos intereses originados por la colocación de capitales salvo los de cuentas de ahorro. Importante, ¿no? Si yo invierto dinero, ¿no? Por ejemplo, en acciones, en bonos, en valores, y estos me generan unos intereses, estarían considerados dentro de la renta bruta de la segunda categoría. Dice también, salvo los de cuentas de ahorro. ¿Qué significa? Si yo aperturo una cuenta dentro del sistema financiero a través de bancos o alguna entidad financiera, aperturo una cuenta de ahorro, plazo fijo, cuenta corriente, y estas a su vez me generan un tipo de interés, esos intereses no son considerados renta de segunda categoría. Otro tipo de renta que se considera dentro de la segunda categoría son los intereses que reciben socios de cooperativas, excepto las de trabajo. También tenemos las regalías, el producto de la cesión definitiva o temporal de derechos, marcas y patentes. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo compongo un tema para la selección peruana, y este tema tiene gran acogida que el Ministerio de Cultura me dice, ¿sabes qué, Juan Pablo? Hasta que acabe el tema de las eliminatorias, deseo que tu tema que has compuesto para la selección se escuche en las radios locales y nacionales. Muy bien, me pagan a mí un importe justamente por usar temporal o definitivamente este derecho. Entonces es considerado renta de segunda categoría. Tenemos las sumas también o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer, además de la atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital provenientes de fondos de inversión. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, las ganancias de capital y las rentas producidas por enajenación, redención o rescate de valores mobiliarios. ¿Cómo se determina, en este caso, el impuesto para este tipo de rentas? Primero tenemos que determinar qué tipo de renta es, ¿no? A la renta bruta de la segunda categoría, yo tengo que descontarle o deducirle el 20%. Y a eso le voy a aplicar la tasa del 6.25. Como se darán cuenta, es similar a la aplicación que se realiza a la renta de primera categoría. Agarramos la renta bruta, deducimos el 20% y a eso le aplicamos la tasa del 6.5. Abajo, ¿qué dice? No aplica en el caso de dividendos porque la retención es al momento que se efectúa el pago a alguno de los socios de alguna empresa. ¿Ya? Para dividendos no aplica esta fórmula del 6.25. Directo es el 5%. Acá tenemos un cuadro de rentas de segunda categoría en la que podemos ver el tipo de renta que se encuentra dentro de la segunda categoría, la deducción que se aplica, la tasa y la oportunidad de pago del impuesto. Para el caso de ganancia por venta de inmuebles, hay una deducción legal del 20% y la tasa que se aplica es el 6.25. Ahora, una pregunta muy recurrente que muchos contribuyentes harán es, cuando yo enajeno o vendo un inmueble, ¿estaré obligado a presentar mi declaración de renta anual para el próximo año? La respuesta es no. En todo caso, ¿cuándo nace la obligación de hacer ese pago? Ya, un ejemplo. Digamos que hoy
por la mañana vendí un inmueble. Hoy estamos 25 de enero. Vendí un inmueble, se me ocurre, a 30.000 soles. Entonces, la tasa que se estaría aplicando es el 5% de la ganancia. Tengan en cuenta que la venta por los 30.000 es el precio de venta. Ahí todavía no hay ganancia. Yo tendría que determinar cuándo fue la primera compra que yo realicé relacionada a este inmueble. Por decir, hace 2 años compré el inmueble a 10.000 y al venderlo hoy día a 30.000, la diferencia hace que yo obtenga una ganancia de capital. A esos 20.000 es donde yo aplico la tasa del 5%. ¿Cuándo estaré pagando y declarando? Al mes siguiente de producido la percepción del dinero de acuerdo al último dígito de mi RUC. ¿Ya? Ahora, como producto de esta venta, ya pienso realizar la declaración y el pago en el mes de febrero, ¿estaré obligado a presentar la DJ del año 2022 el próximo año? La respuesta es no. No estoy obligado. Tenemos otro tipo de renta en segunda categoría, que son la ganancia por valores mobiliarios. Dice, excepto las que provengan de acciones negociadas en rueda de bolsa. Entonces, todas las ganancias que obtengo por inversión en valores mobiliarios, del total yo le voy a deducir de mi renta anual un 20%. Y a ese 20% le voy a aplicar el 6.25, ¿ya? En el caso de dividendos, como le mencionaba, no es necesario que yo declare dentro de la DJ anual, sino que se retiene al momento que yo pago a uno de mis socios, ¿ya? El 5%. Y para otro tipo de rentas que obtengo, el 20% es la deducción y la tasa que se aplica es el 6.25. Otro tema importante acá quiero mencionarle es acerca del decreto de urgencia 005/2019, en la que habla de aquellos contribuyentes que generan ganancias por transferencia de acciones negociadas en rueda de bolsa, estarán exoneradas de pagar el impuesto hasta el 31 de diciembre de 2022. Eso es importante. Hay que leer este decreto, vamos a encontrar ciertas condiciones que debe cumplir el contribuyente, ¿ya? En todo caso, ellos no pagarán el impuesto. Y si no hubiese salido esa norma, ¿cuánto ellos pagaban? Ellos pagaban su 6.25%. Ahora, al hablar de rentas de segunda categoría, también hay que hablar un poco sobre las rentas netas de fuente extranjera. Tengan en cuenta que muchos contribuyentes sacan su dinero fuera del país y lo invierten tal vez en bancos extranjeros o en alguna bolsa de valores del extranjero y generan, en este caso, rentabilidades, intereses, etcétera. Entonces, ellos tienen que también declarar esta renta de fuente extranjera. Entonces, los supuestos lo pueden encontrar en el inciso A del artículo 2 de la ley del impuesto a la renta, pero tiene que cumplir también 2 condiciones. Que esta renta extranjera que vamos a traer para ser declaradas en mi DJ anual usando el formulario virtual 709, tienen que estar registradas en el registro público de mercado de valores, o que su enajenación se realice a través de un mecanismo centralizado de negociación del país o extranjeros, ¿ya? Eso es importante. Bueno, ahora nos abocamos al tema que a la mayoría de nosotros nos despierta mucho interés, que son las rentas de cuarta categoría. Muy bien, hay que hablar un poco de las rentas de cuarta categoría. Hablamos de la renta bruta, por ejemplo, son aquellas obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia y oficio, ¿ya? Individual. Ahora, todos aquellos trabajadores pertenecientes al sector público bajo el régimen CAS también son considerados perceptores de cuarta categoría, ¿ya? Ahora, algunos dirán, yo soy trabajador CAS, no emito recibo por honorarios, más bien me emiten una boleta de pago. En todo caso, ¿estaré en quinta? No. La norma es bien clara sobre este caso. Son considerados perceptores de cuarta categoría. Otro tipo de ingresos generados por estos trabajadores independientes son las dietas y retribuciones a través de las funciones de director de empresas, gestores de negocio, mandatarios, regidores municipales o consejeros regionales y similares. Ahora, si hablamos de renta bruta, también hablamos de una renta neta, importantísimo. Por ejemplo, la renta neta, para el caso de la cuarta, se obtiene de la siguiente manera. Sumo todos mis ingresos obtenidos por la cuarta categoría, renta bruta, ojo, sin descuentos. Y de ese total le voy a descontar el 20%, ¿ya? Ahora, tengan en cuenta, señores, que para
para poder determinar cuánto es el impuesto resultante del ejercicio 2021, también nosotros tenemos que saber que hay un beneficio que tiene este tipo de trabajadores, como es la deducción de las 7 UITs, ¿ya? Ahorita no quiero entrar al detalle, vamos en partes, pero ya más o menos quiero adelantarme con ese tema. Ahora, vamos a hablar un poco de la suspensión de retenciones y de pagos a cuenta, ¿ya? Ustedes comprenderán que por esta pandemia, muchas personas se ven inmersos en generar ingresos a través de la aplicación de su oficio o por el trabajo realizado por su profesión. Entonces, muchos de ellos incluso hacen un proyectado desde que inicia el año hasta el 31 de diciembre de cuánto más o menos van a percibir. La SUNAT ha pensado justamente en este tipo de contribuyentes por las necesidades que está pasando para que puedan suspender las retenciones relacionadas al pago del impuesto a la renta de cuarta categoría. Entonces, los contribuyentes que perciben exclusivamente rentas de cuarta pueden suspender estos pagos a cuenta que se realizan, ¿ya? Siempre y cuando no superen el tope establecido por norma. Ahora, ustedes me indicarán, me preguntarán, ¿cuánto es ese tope que establece la SUNAT cada año? Va a depender de la UIT relacionada a un ejercicio. Por decir, para este año 2022 la UIT es en 4.600. Esa UIT o esa base tendría que multiplicar por 8.75. Entonces, para el año 2021, perdón, para el año 2022, el tope permitido por la SUNAT es de 40.250 soles. ¿Qué significa? Que yo estaré inafecto mis primeros 40.250 en el cual no voy a pagar impuesto. Importante. Entonces, si bien es cierto la UIT subió a 4.600, para el caso de determinar cuánto es el tope establecido por la SUNAT, para muchos es beneficioso. Cuanto más es la UIT, más es el importe inafecto. Caso muy contrario, tal vez es para algunas personas que sean perceptores de una renta distinta a la cuarta, como por ejemplo las rentas de tercera, que al estar sujetos a alguna sanción por parte de la SUNAT, le aplican algunas multas, y las multas también van en función a la UIT. Entonces, hay que tener en consideración eso. ¿Cuándo yo podría solicitar esta suspensión de retenciones? Lo obtendría que hacer a partir del 1 de enero de cada ejercicio, ¿ya? Juan Pablo, hoy día estamos 25 de enero. Ya han pasado 24 días del día primero y no lo realicé la suspensión. ¿Lo puedo realizar? Claro, lo puedes hacer en cualquier mes del año, ¿ya? Y eso tendrá una validez hasta el 31 de diciembre respectivamente. ¿Cuál es el formulario que se utiliza para esta suspensión de retenciones? Es el formulario 1609, ingresando a la página de SUNAT y autenticándonos con nuestra clave, ¿no? RUC, usuario y contraseña. Cada año la SUNAT emite la resolución de quiénes son las personas que pueden acceder a esta suspensión de retenciones. Otro ejemplo, digamos que un trabajador hoy día solicita la suspensión indicando que hasta el 31 de diciembre de 2022 no va a superar el tope establecido por SUNAT, o sea, no va a superar los 40.250. Pero en un mes determinado del 2022 supera este importe. ¿Qué pasaría? ¿Mi suspensión de retenciones quedaría sin efecto? Ya, para estos casos se le sugiere al contribuyente que pueda realizar los pagos a cuenta por cada recibo que supera. Por decir, digamos que entre enero a noviembre voy a emitir recibos hasta 40.000 soles. Y en el mes de diciembre, a ver, por ahí se está filtrando una conversación. A ver, si podrían, digamos, inactivar su micro, por favor, para continuar. Muchas gracias. Ya, les mencionaba, con el ejemplo, de enero a noviembre, emití recibos por 40.000. Y en el mes de diciembre, los primeros días del mes de diciembre, emito un recibo por 5.000 soles. Con ese recibo, yo estaría superando el importe que SUNAT establece, que es de 8.75 UITs, valor de 40.250. ¿Qué dice la norma? Por cada recibo, o mejor dicho, a partir del recibo que
hace que yo supere ese importe, tendré que efectuar el pago a cuenta del 8%. ¿Ya? Ahora me dirán, Juan Pablo, ya, emití el recibo por 5.000, son 45.000. A los pocos días de emitido ese recibo de 5.000, emito uno por 100 soles. ¿Y tendría que ser el pago a cuenta? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en claro para no tener contingencias con la administración tributaria. Ahora, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que emiten recibos por montos menores a 1.500? ¿Estarían obligados a que le retengan el impuesto? No, ¿ya? La norma dice, hasta 1.500 puedo emitir recibo y en este caso el agente de retención no tendrá la obligación de retenerme el 8%. Ahora, también aquel contribuyente que realizó la suspensión de retenciones no tendrá que... bueno, en este caso, su empleador no tendrá la obligación de retenerlo. Ahora, otra pregunta que en algún momento un contribuyente me preguntó es, Juan Pablo, ¿qué pasa con aquel contribuyente, ya? Con aquel contribuyente que no realizó la suspensión y emitió un recibo sin retención. ¿Hay infracción? Claro que hay infracción. Pero me dirán, Juan Pablo, pero al año, al 31 de diciembre no voy a superar el tope. No tiene nada que ver con eso. Tengan en cuenta que la suspensión es una autorización que te da la SUNAT. Entonces, si yo emití un recibo mayor a 5.000, mayor a 1.500 soles y no hubo de por medio una suspensión y tampoco una retención por parte de mi empleador, estaré sujeto a una sanción. Pero, ¿qué pasa si yo supero el importe de 1.500? No realicé suspensión y al quien le emití no es un agente de retención. Digamos, le presté un servicio a una persona con DNI. ¿Quién estaría obligado en este caso de hacer el pago a cuenta? En este caso sería la persona que emite su recibo, ¿ya? ¿Y a través de qué formulario lo tendría que realizar? A través del formulario 616, ¿ya? Formulario virtual para trabajadores independientes. Ahora, así como hablamos de este documento que es la suspensión de retenciones, tampoco habría la obligación de presentar DJs mensuales, ¿ya? Siempre y cuando la SUNAT me lo autorice. Y también no tendría la obligación de presentar DJs si es que me han efectuado las retenciones por la totalidad del recibo. Por decir, ¿qué pasa si no presenté la suspensión de retenciones? Emití el recibo por el monto de 5.000, una retención del 8%. Quien lo realizó es un agente de retención. Y este agente de retención, ese importe, lo declara y paga ante la SUNAT. Yo, como perceptor de cuarta categoría, no tendré la obligación de presentar la DJ mensual. Los va a realizar básicamente mi empleador. Ahora vamos a ver las rentas de quinta categoría, que también engloba lo que son las rentas de trabajo. Las rentas de quinta, los conceptos, las definiciones que contempla justamente este tipo de rentas son aquellas obtenidas por prestar servicio en relación de dependencia. ¿Ya? Llámese sueldos, salarios, asignaciones, gratificaciones, aguinaldos, participaciones, etcétera. Tengan en cuenta que por lo general una persona que pertenece a la planilla de alguna empresa percibe ingresos por lo general de enero a diciembre. A ello hay que incluirle también los ingresos por gratificaciones, que por lo general se da en julio y diciembre. A ello, digamos que esta empresa pertenece al sector privado, reparte utilidades. Las utilidades también estarían grabadas con el impuesto de la quinta categoría. Digamos a ello, mejor dicho, añadimos a ello que ese trabajador genera horas extras, recibe bonificaciones, ingresos extraordinarios. También estaría contemplado dentro de las, serían consideradas operaciones grabadas con la quinta categoría. Ahora, tengan en cuenta que para ser considerado trabajador de quinta, el trabajador tiene que cumplir ciertas condiciones. Son 3 en sí. La primera, que el trabajador tenga un horario de ingreso y salida en las instalaciones del empleador. Otro, que esté sujeto a las disposiciones que establece el empleador. Y por último, que tenga o que venga laborando como mínimo 4 horas diarias. Si se cumplen esos 3 supuestos, estaría considerado trabajador de planilla y por ende estaría generando rentas de quinta.
¿ya? Otro, digamos, otro concepto para rentas de quinta categoría son aquellos obtenidos por la prestación de servicios considerados como renta de cuarta categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación laboral de dependencia. ¿Cómo es eso, Juan Pablo? Desmenúzalo. Muy bien, lo voy a desmenuzar. Por ejemplo, digamos que yo trabajo en planilla para alguna empresa, ¿ya? Digamos, se me ocurre, trabajo en una pollería. Y dentro de las labores que realizo en la pollería, mi percepción o mi retribución es netamente quinta categoría. Trabajo en un local X. El dueño de la pollería me dice, Juan Pablo, vas a ir a apoyar los días domingos a otro local que tengo distinto al que trabajas. Y como yo sé que en esta pollería trabajo de lunes a sábado, muy bien, el domingo iré a trabajar. Pero mi empleador me dice, quiero que los domingos me emita recibos por honorarios. En todo caso, la norma es bien clara. Ese ingreso de cuarta va a ser considerado como renta de quinta categoría, porque yo ya pertenezco a la planilla de esta empresa. Lo que estoy realizando es labores fuera de mi horario de trabajo, pero que también deben ser consideradas renta de quinta, ¿ya? Eso quería ponerles como ejemplo. Otro tipo de rentas de quinta son, por ejemplo, las participaciones de trabajadores, que ya les mencioné, ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios, las rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, jubilación, montepío e invalidez. Ahora, ¿se acuerdan que les mencioné las rentas de fuente extranjera para aplicación de para la determinación del impuesto de la renta segunda? También existen rentas de fuente extranjera para determinación del impuesto para las rentas de trabajo. Entonces, aquellas fuentes son las que provienen de una fuente ubicada fuera del territorio nacional. Las rentas de fuente extranjera no se categorizan y se consideran para efecto del impuesto siempre que se hayan percibido. Ojo, percibido, ¿ah? Puede ser que, por decir, yo realizo una consultoría para una empresa en Brasil. Presté el servicio, pero al día de hoy no me pagan. Y el servicio lo presté en el año 2021 y al día de hoy no me abonan. En todo caso, ese servicio no será considerado dentro de mi DJ anual 2021. A eso se refiere. Ejemplos de rentas de fuente extranjera, les menciono. La renta obtenida por alquilar un predio ubicado en el extranjero. Intereses obtenidos por certificados de depósitos bancarios de entidades financieras del exterior. Digamos que tengo una cuenta en Panamá. Y obviamente, al aperturar una cuenta, me genera intereses. Eso es una renta de fuente extranjera. Y la renta obtenida por prestar servicios en el exterior. Pero básicamente para nosotros, sumar estas rentas de fuente extranjera, lo haremos a la renta neta de trabajo. ¿Ya? En todo caso, nos enfocaríamos en el tercer ejemplo, las rentas obtenidas por prestar servicios en el exterior. Disculpen un momento, vamos a hidratarnos. Gracias. Seguimos hablando de las rentas de fuente extranjera. Básicamente, la definición de este tipo de rentas lo podemos encontrar en el artículo 51 del TUO de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué dice este primer párrafo? Habla de aquellos contribuyentes domiciliados en el país en la que sumarán y compensarán entre sí los resultados que arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera. Y únicamente si de dichas operaciones resultara una renta neta, la misma se sumará a la renta neta del trabajo. Juan Pablo, ¿qué quiere decir eso? Que puede darse el caso que yo como perceptor de rentas de fuente extranjera, digamos, con el ejemplo que le mencioné, en Brasil, también tenga que yo presentar mi declaración de renta anual en Brasil. ¿Lo puedo hacer? Claro. Si es que yo al momento de declarar mi renta de fuente extranjera en Brasil, este tipo de rentas se sumarán y se compensarán. Y el resultado final, que es la renta neta extranjera, yo lo voy a traer a mi DJ anual 2021, o sea, para SUNAT. Y lo sumaré a la renta de trabajo. Y de acuerdo a eso determinaré cuánto es el impuesto que pagaré. También que dice, dentro de este primer párrafo, que dice, en ningún caso se computará la pérdida neta total de fuente extranjera. Si yo tengo una pérdida en el extranjero por mis rentas de trabajo, la pérdida no lo puedo traer y usar como crédito acá. Ojo, no se trae la pérdida. Hay que tener en cuenta.
Como les mencioné, en el caso de rentas de trabajo, hablábamos de los conceptos grabados, pero también hay que hablar aquellos ingresos inafectos, en la que no ingresa para la determinación de la renta bruta y por ende luego determinar el impuesto resultante. ¿Qué ingresos son? Las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes. Un ejemplo, digamos que yo trabajo en una empresa y, digamos, una empresa, un banco, ¿ya? Para ser más claro. Y en el banco el personal de limpieza está haciendo la limpieza respectiva del piso, el encerado y todo ello. Y se olvidaron Erika, poner ese aviso de cuidado y yo va a demorar. pasé justamente por la zona donde estaban limpiando y me resbalé. Entonces la empresa me indemniza por ese accidente laboral. Esta renta que yo percibo en mi boleta de pago no será considerado para la determinación, o mejor dicho, para el cómputo de la renta bruta de trabajo, ¿ya? Otro, indemnizaciones que se reciban por causa de muerte o incapacidad producida por accidentes o enfermedades, tampoco. Los CTS, muchos de aquellos contribuyentes o personas, perdón, que están en la planilla de alguna empresa, perciben un CTS, ¿no? En el mes de noviembre de cada año. Está inafecto, no entra para el cálculo del impuesto. También tenemos las rentas vitalicias y las pensiones, que tienen su origen en trabajo personal tales como jubilación, montepío, invalidez. Aquellos contribuyentes, o sea, o personas que perciben su jubilación o el monto de su jubilación mensualmente, no estaría sujeto al pago de impuesto alguno. Y los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia, para todas aquellas señoritas o que desean, digamos, optan por ser mamás, tal vez, al momento que reciben este subsidio, no tendrían por qué hacer retención alguna a sus empleadores. También tenemos ingresos exonerados que no ingresa para el cómputo de la renta bruta y por ende la determinación del impuesto, como son las remuneraciones que perciban por el ejercicio de su cargo en el país los funcionarios y empleados de gobiernos extranjeros. Por decir, ven, acá en Lima hay muchas embajadas. Por decir, la Embajada de Colombia trae de su país funcionarios que van a realizar sus labores en dicha jurisdicción, o perdón, en dicha sede. Esos ingresos estarían exonerados, no estarían, digamos, considerados para el cálculo del impuesto anual de rentas de trabajo. ¿Qué ingresos más tenemos exonerados? Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable de moneda nacional o extranjera. Entonces, si yo aperturo cuentas en alguna entidad perteneciente al sistema financiero, los intereses que me generan estos depósitos estarían exonerados para el cálculo de impuesto, el impuesto de la cuarta y quinta categoría. Y las rentas provenientes de la enajenación de acciones y demás valores representativos de acciones realizadas a través de un mecanismo centralizado de negociación supervisado por la Superintendencia de Mercado de Valores SM. ¿Ya? Esto es lo que nos interesa. A ver, discúlpenme un momento. Vamos a hablar acerca de los gastos adicionales por 3 UITs. Esto es importante porque yo como perceptor de cuarta o quinta categoría, muchas veces el impuesto que tengo que pagar cada año me resulta un poquito asfixiante, más aún por el tema que por esta pandemia, yo como trabajador estoy ajustando algunos gastos. Y este beneficio de las 3 UITs me parece interesante, porque hace que en partes o parte de mi impuesto se vea reducido. Entonces, si yo soy trabajador independiente y emito recibo por honorarios, o me encuentro en planilla, o percibo ambas rentas, cuarta o quinta, puedo considerar gastos adicionales. ¿Eso dónde lo voy a encontrar? En la plataforma de SUNAT, como les vuelvo a reiterar. El 14 de febrero, dentro del formulario 709, voy a encontrar este tipo de gastos. ¿Ya? Ahora, el tope es 3 UITs. Entonces, ¿qué UIT se toma para el 2021? Se toma la de 4.000, a ver si me ayudan, la UIT del 2021 es 4.300 o 400. Ya, bueno, entonces, a ver, por ahí, si me ayudan. ¿Alguien habló? No. Ya, bueno, en todo caso,
Tomamos como referencia la UIT del año 2021. Y 3 UITs no debería de exceder estos gastos que yo voy a usar como trabajador independiente o dependiente. Otro tema importante al momento que yo voy a usar estos gastos, que ahorita lo vamos a ver al detalle, es que se tienen que haberse pagado hasta el 31 de diciembre de 2021. Para adelantarme un poco, digamos que en el mes de septiembre de 2021, mi familia y yo visitamos un determinado restaurante. ¿Ya? Hicimos un consumo de 1.000 soles. Ahora, de esos 1.000 soles, la SUNAT me permite deducir, en este caso, un porcentaje, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver los porcentajes. Pero el pago tiene que haberse realizado hasta el 31 de diciembre de 2021. Oye, pero muchos me dirán, oye, Juan Pablo, pero si tú vas a un restaurante y no pagas, aparte de que te botan, te maltratan. No, puede darse el caso que, digamos, se me ocurre, un 30 de diciembre de 2021, asistí a un restaurante, ¿ya? Y la persona, el dueño del establecimiento, que es mi conocido, me brinda el servicio, consumo el plato, pero como es mi conocido, me dice, Juan Pablo, no te preocupes, empezando el año me pagas. Entonces, como no se acredita el pago hasta el 31 de diciembre, ese gasto no podré usarlo para la deducción en mi renta anual. Entonces, a eso me refiero. Ya, este es el esquema de gastos adicionales de las 3 UIT para rentas de trabajo. Ya, empezamos. Digamos yo, trabajador de la 4ª o de la 5ª categoría, alquilo o alquilé predios en el año 2021. Del monto del alquiler, la SUNAT me da la opción de deducir el 30%. ¿Ya? Por ejemplo, empecé a alquilar desde enero de 2021 un departamento con una merced conductiva de 1.000 soles. De esos 1.000 soles, la SUNAT me dice, Juan Pablo, el 30% puedes usarlo como deducción adicional. ¿Ya? En todo caso, sería 300 soles. Otro ejemplo. Si es que yo en el 2021 recibí el servicio de alguna persona que realiza actividades por su oficio o su profesión, y este, a su vez, me emite un comprobante electrónico como es el recibo por honorarios, yo podré usar de ese gasto el 30%. Interesante. Si voy a un odontólogo, que por lo general los gastos que se incurre ahí no son tan bajos, digamos que sea también 1.000 soles, 300 soles de esos 1.000 podré mandarlo a mi bolsa de gastos adicionales de 3 UITs, que lo podré encontrar este 14 de febrero, ¿ya? A tomar en cuenta eso. ¿Qué gastos más puedo usar? Yo como contribuyente, si requiero el servicio de una persona que realiza la labor de guía de turismo, puedo usar el 50%, ¿ya? Y este 50% lo voy a aplicar para mi deducción del ejercicio 2021 y también para el año 2022. O sea, este año tengo la opción de seguir solicitando a la persona que me brinde este servicio su comprobante respectivo. ¿Qué comprobante sería al momento de realizar la operación con esta persona? Es solicitarle sus recibos por honorarios electrónicos. Tenemos otro ejemplo, con lo que ya le mencioné del restaurante. Para este año, si yo consumo o tengo consumos en restaurantes o no sé, con mi familia me hospedo, del gasto yo voy a poder usar el 25%. Y también aplica para el ejercicio 2021 y 2022. Y acá hay que tener en cuenta algo. Antes del 2021, la deducción que se aplicaba para este tipo de gastos era del 15%. Ahora la SUNAT ha incrementado para el 2021 y 2022, que es el 25%. No es nada despreciable. La mayoría de nosotros, por lo general, recurrimos a este tipo de establecimientos con la familia o de manera personal y solicitamos nuestro comprobante. Ah, ya. ¿Qué comprobante, Juan Pablo? En este caso sería la boleta electrónica. Tenga en consideración lo siguiente. La boleta tiene que contener 2 datos importantes. Número de DNI, apellidos y nombres completos. Juan Pablo, ¿y si va mi RUC? ¿La SUNAT me reconoce? No, la norma es bien claro. Dice DNI y apellidos y nombres. ¿Y en qué caso, Juan Pablo, puede ir en mi boleta electrónica el RUC? En el caso
que la persona que va a usar esta deducción del gasto del restaurante sea una persona no domiciliada, o sea, una persona extranjera que ya esté viviendo en el Perú. Para ellos sí tendrían que solicitar su boleta con el RUC respectivo que la SUNAT les asignó. También tenemos servicios que por lo general las personas recurrimos, como son en los profesionales de la salud, como son odontólogos o médicos. A ellos hay que exigirle el recibo por honorario y del gasto que incurrimos podemos usar un 30%. Por otro lado, existen personas que en sus casas tienen algún trabajador del hogar, ¿no? Que realiza el cuidado de los hijos o la limpieza de la casa, y estas personas exigen que le paguemos un tipo de seguro. Entonces, el propietario o el dueño de la casa y que tiene a su cargo a esta trabajadora, asume el gasto y paga el salud, que es el 9%, de manera mensual. Ese 9% del sueldo que se le atribuye al trabajador del hogar, al 100% ese gasto yo podré usarlo en mi renta anual. Y por último tenemos los servicios de agencias de viajes y turismo, servicios de agencia en el cual yo podré usar el 25%. ¿Qué tipo de comprobante solicitaré ellos? La boleta de venta electrónica, que es muy distinto, ojo, al servicios de guía de turismo, que es 50% y es recibo por honorario, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Plataforma de deducciones de las UIT, sería importante que a través de la plataforma de la SUNAT usted busquen esa opción para que puedan ver qué gastos incurrió el trabajador en el año 2021. Ahora, también es importante que desde allá las personas que cuentan con su clave SOL puedan registrar un CCI para que la SUNAT nos devuelva de oficio justamente el impuesto retenido en exceso por parte del empleador, o incluso al momento de aplicar estas 3 UITs voy a tener un saldo a mi favor. En todo caso, tendría que registrar en la página de SUNAT el CCI para la devolución respectiva. ¿Ya? Ahora, dentro de esta plataforma, ¿qué puedo consultar? Puedo consultar los gastos de arrendamiento y subarrendamiento que tuve en el 2021. También los importes pagados por el uso de los hoteles en la que pude ir yo, mi familia. Si tuve consumos en bares y restaurantes, también puedo revisar los comprobantes que me emitieron. Para estos 3 casos, hoteles, bares y restaurantes, tendré que solicitar boleta de venta electrónica. También puedo revisar los gastos incurridos en servicios profesionales de médicos y odontólogos, pago de salud, pagos por servicio de turismo y artesanía. Ya. Hablemos un poco de los gastos de arrendamiento, subarrendamiento de bienes inmuebles ubicados en el país. Ya. ¿Qué es lo que se va a deducir? El gasto concerniente a arrendamiento. El concepto a deducir es el íntegro del alquiler pagado, pero en un porcentaje. Como ya les mencioné, el 30% del alquiler pagado voy a poder usarlo en mi DJ anual. Pero para yo poder usar este gasto y sea permitido por la administración tributaria, tiene que cumplir ciertos requisitos. La primera, que se use medios de pago por montos mayores a 3.500 o $1.000. ¿Cómo es eso, Juan Pablo? Ya, yo alquilo una propiedad, o estoy alquilando una propiedad, mejor dicho, a partir de enero de 2021. Y esta propiedad asciende a 5.000 soles la merced conductiva. Por ser un monto mayor a 3.500, no basta que mi arrendador pague el impuesto del 5%, sino que además yo bancarice esa operación. En todo caso, solicitaré una cuenta apertura en un banco a mi arrendador y a esa cuenta le haré el pago respectivo. Además, que mi arrendador no esté dado de baja, o sea, que su RUC esté activo, habido, no suspendido, no con baja de oficio, no con baja definitiva, activo, habido. ¿Ya? Y también, cosa importante, que el inmueble que alquile se encuentre en Perú. Juan Pablo, yo vivo en Tacna, pero alquilo un inmueble en Chile. Ese es otro tema. Tú tributarás por tu renta allá, pero en Perú, ese gasto que tú incurres no se te reconoce dentro de tu formulario virtual DJ anual 2021. Ya. Los gastos a deducir por arrendamiento es siempre y cuando mi arrendador acredite el pago del impuesto. O sea, no solamente basta que yo le pague la mensualidad, sino que además mi arrendador me entregue mi comprobante de pago. ¿Cuál es? El formulario 1683.
Ahora, Juan Pablo, mi arrendador genera rentas de tercera categoría, no está en la primera categoría. ¿Qué me debería entregar? En este caso me tendría que entregar una factura electrónica. ¿Y desde cuándo nace esa obligación? Nace a partir del 1 de julio del 2017. ¿Ya? Entonces, si mi arrendador me emite una factura, ¿ya? Yo podré deducir esa factura. También, también tengamos en cuenta eso. Gastos efectuados en hoteles y restaurantes. Hasta aquí tal vez una pregunta, o lo mandamos para el final las preguntas. No sé, ¿alguien quiere intervenir? Ya. Continuamos. Ya. Gastos efectuados en hoteles y restaurantes. ¿Cuánto es el porcentaje? 25%. ¿Ya? Entonces, a manera de recordaris, boleta electrónica, emisor activo habido, consignar datos como el DNI y apellidos y nombres completo. Otro requisito para esa deducción, usar medios de pago. Juan Pablo, pero en un restaurante, en un hotel, no creo que supere los 3.500 soles. No crean, si hay casos. Digamos que seamos una familia numerosa y hay que llevarles a todos a comer, o se celebra un acontecimiento importante, puede incurrir en gastos superiores a 3.500. Regla número 1, acreditar ese pago. Además que nuestro emisor, o sea, el propietario del establecimiento, su condición no esté con baja de inscripción. Que tampoco esté como no ha habido. Y acá un tema importante, señores. Esto sí, ténganlo en cuenta. Que dentro de la ficha RUC de esta persona que presta el servicio de restaurantes, hoteles, tenga la actividad económica 55 o 56. ¿Qué es eso, Juan Pablo? Hay una codificación que se da a los giros o actividades que realiza un contribuyente. Eso lo encontramos en el SIU versión 4. Si ustedes buscan SIU versión 4 de la SUNAT, va a salir unas codificaciones que consta de 4 dígitos. Para contribuyentes que realizan actividades de hoteles y restaurantes, tienen que consignar en su ficha RUC el SIU 5556. Por decir, yo voy a un restaurante, me emiten el comprobante de pago respectivo, ¿ya? Por consumo, y me doy con la sorpresa que en su ficha RUC tiene, se me ocurre, el SIU 6810, que es actividades inmobiliarias. En esos casos, la SUNAT me va a desconocer este gasto, señores. Juan Pablo, pero es un gasto grande. Está bien, la norma dice. Hay que revisar eso. Juan Pablo, pero no es culpa mía. El propietario es el que no hace el cambio. Sí, pero tengan en cuenta que a ninguno de nosotros nos obligan a consumir en un establecimiento. Es el costo de oportunidad y las opciones que nos da el mercado. Nosotros tendríamos que tener en consideración eso para que no nos desconozcan el gasto. Y como también le mencioné, consignamos el número del DNI o RUC en el caso de extranjeros domiciliados. ¿Desde cuándo se está aplicando estos gastos? Desde el 1 de enero de 2019. Pero el porcentaje, señores, antes era 15%, 2021 y 22, el 25% es el gasto que la SUNAT considera. Ya. Esto también lo voy a pasar, ya les mencioné. La regla general para que la SUNAT me reconozca ese gasto es que sea con boleta de venta electrónica. Además de ello, hay que mencionar que hay otro tipo de comprobantes, como es el ticket post, ticket monedero electrónico, en el cual al momento que yo recibo alguno de estos comprobantes mencionados, la SUNAT podrá reconocer. Ahora, ¿qué pasa, Juan Pablo, si yo voy a un, un restaurante, ¿ya? Y este emisor no puede emitir electrónicamente el comprobante. Muy bien, hay una excepción, hay una regla para eso. Dice, cuando el emisor no puede emitir electrónicamente por causas no imputables, ¿qué significa causas no imputables? O sea, él no tiene la responsabilidad del por qué no emite su comprobante electrónico. Por decir, yo voy a un restaurante por el centro de Huancayo, hay una caída del fluido eléctrico en todo Huancayo, ¿ya? En todo Huancayo.
Y al haber ese problema de manera generalizada, el contribuyente me emite una boleta física. ¿Es válido? Sí, pero tendría que ser una boleta en contingencia, el cual tiene que ser informada a la SUNAT. ¿Por parte de quién? Por el prestador del servicio. Para esos casos, algún contribuyente puede pasar una situación similar. Gastos por servicio de cuarta categoría de médicos y odontólogos, ¿ya? A ellos hay que solicitarle recibos por honorario electrónico. Otro ejemplo, Juan Pablo, yo voy a una clínica. Básicamente estoy buscando a un neumólogo. Y cuando entro a la clínica me emiten boleta electrónica. ¿Voy a poder usar el gasto? No. Juan Pablo, pero el médico trabaja en la clínica. Así es. Pero tengan en cuenta que puede darse el caso que trabajen por horas estos médicos en una clínica. Cuando yo ingreso a este establecimiento, tendré que preguntar en primer lugar si es que me pueden otorgar un recibo por honorario. Si la persona encargada de atenderme me dice, sí, pase normal con el médico, él en su consultorio te otorgará el comprobante respectivo, que es el recibo por honorario, encantado, ¿ya? Se puede dar. O básicamente ir a un consultorio particular. Hay que tener en consideración eso. Entonces, toda persona que recibe este tipo de servicios por personas que realizan actividades por oficio o profesión, todas en general, voy a poder usar el gasto del 30% del total del recibo. También para ello se exige la bancarización por montos mayores a 3.500 y que el emisor no esté dado de baja en la inscripción de RUT. Acá otro tema importante. ¿Qué pasa si al momento que yo recibo el servicio por parte de estas personas, ellos no consideran el medio de pago? ¿Es considerado ese gasto en mi renta anual? En este caso, no. De todo caso, al momento que recibo el servicio, al exigirle el recibo por honorario a este profesional o a esta persona por oficio, tengo que indicarle que también indique cómo se está pagando el servicio. Si es a través de transferencia bancaria, si está pagando en efectivo en donde no se usa medio de pago, si es depósito en cuenta, si es con cheque, etcétera. ¿Ya? Esto es importante, señores, porque muchos de nosotros, más aún en pandemia, demandamos la atención de un médico o de algún profesional de la salud. Por eso, considerarlo a manera de consejo. Gastos por aportaciones de salud de trabajadores del hogar, ya les dije, se deduce el 100% del gasto pagado a salud, ¿no? Gastos por servicio de guía de turismo, también ya mencionamos, para el caso de los guías, por recibo por honorarios, voy a deducir el 50%. Interesante, ¿eh? Más aún por esta pandemia, muchos estamos optando por salir un poco de lugar de residencia para encontrar cierta tranquilidad, ¿no? Para manejar mejor nuestras emociones. Por decir, voy al Cusco y en el Cusco contrato un guía de turismo y a él exijo su recibo por honorario electrónico. De ese gasto voy a poder deducir un 50%. Y ojo, su actividad principal y secundaria debe estar en la división 79. Entonces, ¿dónde encuentras a Juan Pablo? Nuevamente reitero, en el SIU versión 4 de la SUNAT. Ahí van a poder encontrar. Gastos por servicio de guía de turismo. En el caso de empresas de turismo, voy a poder sustentar el gasto con boletas de venta electrónica. ¿Cuánto la SUNAT me reconoce? 25%. También ellos, como SIU principal en la ficha RUT, deben tener la actividad que empieza con el código 79. Gastos por servicio de artesanos para el 2021-22, lo sustento por recibo por honorarios, deducción del 50%. Ojo, esto es válido hasta fines del 2022, así que podemos seguir solicitando este tipo de comprobantes a las personas que realicen este tipo de actividad. Y si es actividad artesanal a la que se refiere la ley 29073, se sustenta con comprobantes de pago. ¿Qué comprobantes? Boleta de venta electrónico y deducción del 25%. A personas, la SUNAT, ustedes saben, pone a disposición dos mecanismos de declaración jurada. Uno es el a personas y el otro lo que es la plataforma en sí de la SUNAT. ¿Ya? Para el a personas yo puedo revisar y obtener información acerca de aquellos gastos incurridos en el 2021. Revísenlo, es interesante, su app ahí van a poder encontrar.
Este es el app, vamos a poder encontrar información de hoteles, servicio profesional, alquileres, inmuebles, salud, turismo, artesanía, etcétera, en la que yo incurrí a manera de gasto. Atribución de gastos, ya, acá, un tema importante. Hay atribución de gastos para el caso de personas que cuentan con un cónyuge o tienen su concubino, ¿ya? Entonces, digamos que una persona trabaja para la planilla de una empresa y su esposa también trabaja para la planilla de una empresa. Pero ambos pagan un arrendamiento de una propiedad. Y por lo general, ustedes saben, por el arrendamiento, los datos que va en el pago del impuesto sale a nombre de una persona, en este caso del arrendatario. En todo caso, si se le asigna el pago del impuesto a una de estas personas, esta persona puede atribuirle una parte a su concubino que también va a usar como gasto el arrendamiento. ¿Cuánto podía en este caso de arrendamiento usar? El 50%. ¿Ya? Pero ojo, tiene que ser cónyuge concubino, ¿ah? No vaya a ser que sea una pareja que están conviviendo o son salientes o enamorados y quieren usar el gasto. No podría, ¿ya? ¿Qué tipo de gasto más se puede atribuir? Dice, al cónyuge concubino al que se le haya atribuido los referidos gastos. Luego de que los sujetos a los que se le emitió en los comprobantes de pago presenten su comunicación. ¿Dónde puedo comunicar eso? En la plataforma adicional de las 3 UITs. Ahí yo podría comunicar que mi concubina o mi cónyuge tal puede usar el gasto relacionado a tal comprobante de pago por arrendamiento. A ver. Se escucha ahí una voz filtrada. A ver, por favor. Ya vamos a acabar ahorita, ya para pasar a las preguntas. Gracias. Ya, atribución de gastos. Para yo atribuir un gasto, obviamente, puedo presentar, sustituir o rectificar información. ¿Dónde? En mi formulario virtual 709, ¿ya? Dentro de los plazos de vencimiento. Tengan en cuenta algo, señores. Cuando yo a partir del 14 de febrero empiece a presentar mi declaración anual del 2021, voy a encontrar una información relacionada a estos gastos. Pero ojo, es una información preliminar. No significa que la información encontrada ahí pueda ser la información final. Incluso puede ser que algunos gastos no estén cargados en el sistema. Puede darse el caso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que si yo incurro gastos en consumos de hoteles, restaurantes, bares, servicios recibidos por personal que realizan actividades de oficio o profesión, guarde el comprobante de pago hasta al menos culmine la declaración de renta anual. Se ha dado caso, señores, y he escuchado de personas que no aparecían algunos gastos. Y cuando ellos tenían la oportunidad de cargar esos gastos inexistentes o imposibilitados de verlos en la SUNAT, no contaban con el comprobante respectivo. Entonces, guárdenlos sus comprobantes. Juan Pablo, pero se borra. Sí, es cierto, se borra porque mayormente son papeles térmicos, pero no está de más esa recomendación. ¿Ya? Acá también voy a hablar otro tipo de gastos que incurren las personas, pero ya a manera de deducciones. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 49 de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, por ejemplo, señores, yo tengo un crédito al momento que declaro mi DJ anual, que son los importes relacionados a ITF. Cuando yo realizo movimientos bancarios o dentro del sistema financiero, estas entidades me cobran un concepto que se llama ITF. Entonces, esos importes cobrados en el ejercicio 2021 también voy a poder visualizarlos en mi declaración de renta anual y por ende deducirlos, ¿ya? También tengo gastos por donaciones otorgadas a favor de entidades y dependencias del sector público. Juan Pablo, pero con esta pandemia no me doy el lujo de donarlo. Perfecto. Eso ya es criterio de cada uno, pero sí existen personas, la verdad créanme, que deducen gastos por donaciones, pero tiene que cumplir ciertas particularidades, ¿ya? Una de ellas dice, el gasto por donaciones otorgadas a favor de entidades y dependencias del sector público nacional, excepto empresas y de entidades sin fines de lucro calificadas como entidades perceptoras de donaciones. Si es que yo dono a una entidad, ¿ya?,
que es calificada por la SUNAT como entidad perceptora de donaciones, no podré usar el gasto. Pero sí me dice la norma a favor de entidades y dependencias del sector público. Por decir, la beneficencia Huancayo. Yo dono un monto considerado, digamos, de 10,000 soles para ayuda a los más necesitados, digamos, niños desamparados. Entonces, ese gasto voy a poder usarlo en mi renta anual. Pero ojo, señores, esta deducción dice además que no puede exceder del 10% de la suma de la renta neta de trabajo y la renta de fuente extranjera. Entonces, eso es importante. Si con el ejemplo que le mencioné, yo dono 10,000, tendríamos que determinar si estos 10,000 excede ese 10% de mi renta neta de trabajo final. Ya, hay un tope. También hay deducciones por donaciones por mecenazgo deportivo. ¿Qué es eso, Juan Pablo? Muy bien, no voy a entrar al detalle, porque ya ahorita estamos a punto de comenzar con la rueda de preguntas, pero pueden revisar la ley 30.479 que habla sobre el mecenazgo deportivo. Ahí encontramos a las mecenas deportivas, patrocinador deportivo, beneficiario deportivo. Para no complicarles más, si es que yo dono, digamos, implementos, dinero, presto un servicio a, digamos, se me ocurre, a deportistas o a entrenadores que justamente necesitan el apoyo para realizar alguna disciplina deportiva, también esas donaciones voy a poder usarlos en mi determinación de renta anual. Mira, acá hay algo importante. Yo puedo financiar, dice. ¿Qué nos habla del mecenazgo deportivo? Yo, perceptor de cuarta o quinta, puedo financiar ciertas actividades deportivas, entre ellas infraestructura deportiva relacionada con la construcción, mejor equipamiento de espacios destinados al deporte, programas de gestión, contratación y pago de subvención, investigación de deporte, subvención de viajes, viáticos, desplazamientos, entre otras. Acá hay otro tema importante, señores. No puedo donar a familiares directos. ¿Qué pasa? Digamos que yo tengo un hermano que es atleta, y a él, digamos, yo le dono a través de la compra de implementos deportivos, zapatillas, sudaderas, short, etc. Ese gasto la SUNAT no me va a reconocer. ¿Ya? Eso, nuevamente le reitero, lo encontramos en la ley 30.479. Ahí les hablaba acerca de la prohibición. Entonces, no se dona a beneficiarios que tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad. Bueno, con el ejemplo de mi hermano me odiará, pero no voy a poder donarle, ¿ya? Pero a otras personas sí voy a poder donarles y usar ese gasto de la donación. Ah, mire, acá también hay otro punto importante, los desastres naturales. ¿Se acuerdan un tiempo que hubo el tema de huaicos en distintas ciudades de nuestro país? Muy bien, habían personas, familias vulneradas, afectadas por estos siniestros. Yo podía donar alimentos. Entonces, esos alimentos y servicios gratuitos que pongo a disposición de estas personas, puedo usarlos como gastos, ¿ya? Bueno, acá en desastres naturales, ustedes podrán revisar el concepto de donante, el concepto de beneficiario. Ahora, ¿hay algo que la SUNAT me puede exigir al momento que yo use este tipo de donaciones? Sí, tengan en cuenta algo. Yo voy a presentar una declaración jurada, ¿no? Con el formulario 709. Pero toda declaración jurada para la administración tributaria puede, digamos, terminar en una fiscalización si la administración lo estima conveniente. Para ello, la SUNAT podrá requerirme cierta documentación para acreditar esa donación. Entonces, ¿qué debo yo acreditar? El acta de entrega y recepción de los alimentos donados y copia autenticada de la resolución que acredita la misma, tratándose de entidades y dependencias del sector público nacional. Si yo dono alimentos a la beneficencia, ellos me tendrán que acreditar a través de resolución que yo les estoy donando alimentos. Ahora, ¿qué pasa si yo dono a organizaciones internacionales? Muy bien, ellos una declaración me tendrán que emitir para que yo lo use, si es que yo tengo una fiscalización ante SUNAT. Y los comprobantes de recepción de donaciones tratándose de las demás entidades perceptoras de donaciones autorizadas por la SUNAT. Básicamente, las personas perceptores de cuarta y quinta van a usar estos dos gastos, los dos primeros que le mencioné, el acta de entrega y la declaración emitida por las organizaciones internacionales. Aparte de yo donar, la persona natural, ¿no?, tiene que indicar lo siguiente: el RUC del donatario,
O sea, ¿a quién estoy donando? Tengo que indicar el nombre o denominación del donatario, descripción del bien que dono, fecha y monto de la donación. ¿Dónde esto voy a encontrar? En mi formulario virtual 709. Es de manera obligatoria. Ya estamos acabando, estamos en la parte final. Lo que más le interesa es la devolución del saldo a favor. Entonces, señores, acá hay que tener en cuenta algo. Los contribuyentes que al momento de determinar el impuesto resultante, o tal vez saldo a favor, en el caso del saldo a favor, tienen que consignar previo a ello un CCI, ¿ya? Una cuenta, un código de cuenta interbancario, para que la SUNAT les haga el abono de oficio. Ahora, acá también es muy recurrente que las personas se pregunten, Juan Pablo, ¿qué pasa si yo no estoy obligado a declarar renta anual, pero tengo saldo a favor? En esos casos, sí o sí tendría que presentarlo. Yo les mencioné al inicio que sí. Personas que determinan saldo a favor, a pesar que no superen el monto establecido por norma, sí estarían obligados. Ya, pero otro tema. ¿Qué pasa si es un perceptor de quinta categoría? Tiene retención en exceso y obviamente no tiene saldo a favor y tampoco va a usar gastos adicionales. ¿La SUNAT le devolvería? Sí, tendría que devolverle de oficio. ¿Y cuándo, Juan Pablo? Después del vencimiento de las declaraciones de renta anual 2021. ¿Se acuerdan que les mostré un cronograma? Creo que el último día de declaración era el 8 de abril, si no me equivoco. Después de esa fecha, la SUNAT tendría que devolverme de oficio. Entonces yo puedo consignar mi CCI. Juan Pablo, pero soy trabajador de quinta, no tengo RUC. ¿Cómo voy a registrar mi CCI? No hay problema. La SUNAT también les da una opción en su plataforma para que generen su clave virtual. Y al generar esa clave virtual, tienen la opción de informar a la administración su CCI para que sea devuelto esta retención en exceso. Otra consulta. Juan Pablo, soy trabajador de quinta, no estoy obligado a declarar. Tengo clave sol. ¿Podría solicitar mi devolución de parte? O sea, sin que SUNAT... Claro, la norma no te restringe. Entonces yo podría presentar mi DJ anual sin estar obligado, ojo, sin estar obligado, trabajador de quinta, y ahí mismo se me habilitará el formulario virtual 1649 para que solicite esta retención en exceso que me efectuó en su momento mi empleador, ¿ya? Juan Pablo, presenté mi DJ anual. Me olvidé solicitar mi devolución a través del formulario virtual 1649. ¿Ya perdí mi dinero? No. Ustedes sí pueden solicitar presentando su formulario 4949 en cualquier centro de servicio de SUNAT o a través de la mesa de partes virtual de la SUNAT, ¿ya? O sea, de todas formas hay un medio para solicitar la devolución, ya sea de manera presencial con el formulario 4949 o de manera virtual con el 1649. Otro ejemplo, Juan Pablo, presenté mi DJ anual. Tuve saldo a favor. Me olvidé solicitar mi devolución con el formulario 1649, pero no quiero solicitarlo con el formulario 4949 de manera presencial, porque tengo miedo de contagiarme de COVID en la cola en la SUNAT. ¿Pueden presentarlo después? Sí, pueden presentarlo. Después de 3 días de presentado su DJ anual, lo pueden hacerlo a través del formulario virtual 1649. Ya, entonces, la solicitud de devolución de saldo a favor del contribuyente, ya les mencioné, aplica siempre y cuando el contribuyente informe a la SUNAT con antelación su CCI. Eso está aplicándose a partir del año 2016, ¿ya? Entonces, tiene que ser una cuenta de ahorro aperturada en una empresa del sistema financiero. Juan Pablo, ¿puede ser la cuenta a nombre de mi cónyuge porque es la que maneja el dinero? No, tiene que ser a mi nombre. Eso hay que tener en cuenta. Acá también otra apreciación importante. Dice, si la devolución se solicita por el formulario virtual 1649, de tener un saldo a favor a devolver superior a 10 UITs, se habilitarán las opciones de cheque, OPF y abone en cuenta. ¿Ya? De no superar dicho importe, solo se podrá solicitar mediante abono en cuenta, UPF. Wow, ya la mayoría quisiera eso. Tener un saldo mayor a 10 UITs. Si se diera el caso, señores, cheque, OPF y abono en cuenta. Pero si es menor a 10 UITs, trabajador de cuarta y o quinta categoría puede realizarlo a través de abono en cuenta. Juan Pablo, presento
mi formulario 4949 de manera presencial y consigné aún en cuenta, ¿la SUNAT me aceptaría? No. Tendría que elegir la opción cheque o orden de pago financiero, más conocido como OPF. Aquí ya estamos en las últimas, por favor. Ya, yo sé que varios quieren preguntar, por ahí ya estoy escuchando ciertos murmullos. A ver, solicitud de aplazamiento y o fraccionamiento. Señores, cuando yo determino mi impuesto por pagar, ya no saldo, saldo a favor ya no, importe por pagar, yo puedo solicitar a través de una solicitud que la SUNAT cuelga al momento de la declaración, un aplazamiento y un fraccionamiento, ¿ya? Y la deuda, dice, debe ser mayor o igual al 10% de la UIT, ¿ya? La UIT del 2021 es 4.400 o 300, nadie me ha respondido hasta ahora, ya bueno, está pendientes. Ya, el 10% de la UIT de ese año tiene que ser mayor para que sea fraccionado, ¿ya? Por decir, mi importe por pagar del 2021 sale 110. Entonces, como es menor al 10% de la UIT, no podré solicitar fraccionamiento. Tendré que pagar al contado. El formulario del fraccionamiento es el 687. Ahora, en el caso de deudas que deseo fraccionar, los montos sean menores a 3 UITs y el plazo no sea mayor a 12 meses, no se paga cuota de acogimiento. Pero por decir, digamos que tengo una deuda de 7.000 soles, ¿ya? Es menor a 3 UITs, perfecto, pero no puedo pagarlo en 12 meses, lo solicito a 20 meses. Por ser mayor a 12 meses, tendré que pagar una cuota de acogimiento, que va desde la tasa del 6% a más. Esto lo pueden revisar en la página de SUNAT, las tasas que se aplica como cuota de acogimiento. Listo, señores. Hasta acá, ¿alguna pregunta al respecto? Con gusto serán respondidas. Hola, buenas noches. A ver, queremos invitar a los asistentes si desean hacer alguna pregunta a Juan Pablo relacionada con el tema que acaba de exponer. Seguramente que hay algunas interrogantes. Pueden levantar la mano o pueden activar su micro, por favor. Adelante. A ver, Hugo Guamaní, creo que está levantando la mano. ¿Sí? Hugo Guamaní. A ver, ¿cuál es su pregunta, por favor? Sobre las deducciones, profesor. Quería consultarle, cuando presentamos la presentación de los formularios, para empezar, ¿es a través de la página del portal de la SUNAT, o presiones en línea, o tenemos que acercarnos? Ya. Ok, sí, con relación a la presentación de la DJ anual 2021 se realiza mediante el formulario virtual 709. Eso lo podemos encontrar en la plataforma de SUNAT. Básicamente lo encontramos en la opción operaciones en línea y mis declaraciones 2019-2021, si no me equivoco. Ahí ingresamos, nos autenticamos con nuestro RUC, usuario y contraseña, y vamos a encontrar el archivo personalizado, pero como le mencioné, a partir del 14 de febrero. Es básicamente virtual la declaración. Gracias, profesor. Con eso pueden estar es flecha mermelada, uno es de fresa, el otro es de aguaymanto. A ver, ¿hablaron algo de fresa, de aguaymanto? Hay que probar uno, porque tal. No hablen de aguaymanto, me están haciendo antojar. Por ahí, tal vez alguien más tiene una pregunta. Bien. También lo pueden hacer por el chat, ¿eh? Ojo, lo pueden hacer por el chat. Ok. A ver, es una consulta en todo caso. No sé si me escuchas, por favor. Sí, lo escucho Ya. perfectamente. Muy bien, gracias. A ver,
En primer lugar, una brillante exposición, dominio del tema, y eso es fundamental. Gracias por esta exposición, colega. También soy contador público, pero tengo algunas dudas. Y tal vez la primera está relacionada con el plazo del periodo que corresponde a la devolución del impuesto. O sea, doy el siguiente caso. Supongamos que en el año 2021, la entidad a la que yo pertenezco hizo su cálculo y hizo las retenciones del impuesto por quinta categoría superior al monto que realmente establece. Es decir, yo tendría un crédito a favor de recuperación. ¿Existe algún plazo? No estuve muy, digamos, muy atento en ello, por favor. ¿Existe un plazo para poder recuperar o es que la SUNAT me va a notificar de que yo soy beneficiario de algún crédito a favor? Y si este crédito, digamos, es con devolución pecuniaria o puede ser deducida del impuesto correspondiente al año 2022, por ejemplo. No sé, o alguna obligación tributaria que yo pudiera tener previa a los ejercicios anteriores. Gracias. Ok, muchas gracias a usted por la pregunta. Sí, efectivamente, aquellos contribuyentes perceptores de la quinta categoría, como en el ejemplo que mencionaba el colega, justamente hay un plazo para el caso de devoluciones o compensaciones, que según el Código Tributario habla de 4 años. ¿Qué significa? Si yo en el 2021 trabajé en una empresa determinada, esta empresa presenta la DJ anual en el 2022. Desde el año 2022 se contabiliza para el cómputo del plazo de devoluciones 4 años siguientes, ¿ya? Que es de la siguiente manera. 2021 me retuvieron. Esta empresa declaró el anual y regularizó también los pagos a cuenta en el 2022. El año siguiente es 2023, 1 de enero. En todo caso, del 1 de enero 2023, contabilizo 4 años para que la administración, o en este caso el contribuyente, pueda solicitar la devolución de esas retenciones. ¿Ya? Entonces, para el caso de devoluciones o compensaciones, el plazo, según el Código Tributario, es de 4 años. Ya. Ahora, les mencioné que las devoluciones son de oficio. Si yo soy trabajador de quinta, la SUNAT tendrá que poner a disposición mía ese dinero retenido en exceso, siempre y cuando el trabajador consigne su CCI respectivamente. ¿Ya? Eso es la primera pregunta. La segunda pregunta no logré escucharle. Por favor, no sé si me podía repetir. Sí, decía si la devolución, o sea, si el monto que me corresponde como contribuyente, digamos que fuera a favor mío, puede servir para compensar alguna deuda tributaria que yo tuviera, supongamos, de un ejercicio anterior. Vamos a suponer de que el saldo a mi favor sea de 50 soles, pero yo le debo a SUNAT del ejercicio anterior 45 soles. Entonces, ¿me compensan o es indiferente o no tiene ninguna relación lo anterior con lo actual? Ya, acá hay que tomar en cuenta el tema de la compensación. Si yo determino en mi DJ anual en un ejercicio determinado un saldo, ese saldo puedo solicitar devolución o compensar. ¿Compensar contra qué? Contra los pagos a cuenta o contra el impuesto resultante anual. Ya, pero yo lo que le estoy entendiendo es, si es que en el año 2000, por ejemplo, 2020, que ya declaré, tengo un monto que no lo utilicé ni solicité devolución, ¿lo puedo compensar para mi impuesto del 2021? Sí, puedo hacerlo. Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero aplicar esa compensación para mi impuesto del 2019? O sea, hacia atrás. La norma indica se compensa contra los pagos a cuenta o la determinación del ejercicio siguiente. En todo caso, hay muchos contribuyentes que determinan esa figura y sí lo podrían hacer. La compensación es válida, ¿ya? Respondiendo a su segunda pregunta. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Okay. A ver, ¿algún otro colega? Creo que hay alguna pregunta en el chat, por favor, si A ver, podrías sí. revisar. A ver, acá voy a revisar el chat. A ver,
Acá están haciendo famosos a los dentistas. A ver, vamos a ver. Ya, acá dice, buenas noches, un dentista me atendió. Está un poco vacía la pregunta, pero entiendo que si le atendió un dentista, debería de haber exigido el recibo por honorario electrónico correspondiente, y ese gasto figurará en su DJ anual del perceptor de rentas de cuarta, pero el dentista, además de ello, como les mencioné, tiene que indicar en la plataforma de SUNAT cómo se le realizó el pago, si fue al contado, si fue con depósito en cuenta, con cheque, etcétera. Acá hay otra pregunta de Gabriel Álvaro Domínguez. Gracias, Gabriel, por la consulta. Dice, ¿las multas por no presentar DJ anual año 2021 se pueden fraccionar? Sí, pero tengan en cuenta algo. En primer lugar, ¿por qué incurriría en una infracción el contribuyente que no presentó dentro de las fechas establecidas su DJ anual? Primeramente, hay que ver cuánto es la infracción. Ya. La infracción representa el 50% de la UIT. O sea, si del 2021 la UIT era 4.400, media UIT sería 2.200. Con una gradualidad o rebaja del 90%. O sea, estamos hablando de 220 soles. ¿Ya? ¿Qué más dice la norma? Que yo puedo pagar con esa rebaja siempre y cuando se subsane la infracción. ¿Cuál es la infracción? No presentar la DJ. En todo caso, antes que SUNAT me comunique algún documento que indique que estoy inmerso en esta infracción, tendría que declarar y por ende pagar la multa respectiva. Pero yendo a la pregunta puntual que dice acá el colega, dice, ¿se pueden fraccionar las multas? Claro que se pueden fraccionar, ¿ya? En todo caso, podrían hacerlo como una deuda autoliquidada. ¿Qué significa autoliquidada? Que no ha sido comunicada por la administración. Entonces, yo tengo conocimiento que ya estoy inmerso en una infracción, pero quiero subsanarlo de manera voluntaria. Pero tengan en cuenta algo, señores. ¿Qué pasa si yo quiero acogerme a la rebaja del 90%? Voy a pagar 220. ¿Y quiero fraccionar? ¿Se podría? No, porque también la norma habla lo siguiente, que toda deuda no puede ser menor al 5% de la UIT. Entonces, tendría que pagar esa deuda. ¿Cuándo tal vez podría fraccionar? Cuando SUNAT me emita la resolución de multa respectiva, o sea, por los 2.200 más los intereses. Esa deuda podría acogerlo a un fraccionamiento, ¿ya? Muy bien, acá hay otra pregunta de Carmen V. Dice, buenas noches, un dentista me atendió y pagué 1.000 soles y pedí el recibo por honorario electrónico. Me dijo que me emitiría solo si pagara el 5% adicional del pago por el servicio y no pagué lo que me pedía adicional. ¿Qué haría usted? A ver, si ya me atendió, básicamente sería ganarme un conflicto tremendo con el dentista. No regresaría en esa situación. Otro tema, si es que él no me emite el comprobante respectivo, estando en la obligación de hacerlo, yo puedo presentar una denuncia a través de la plataforma de SUNAT, ¿ya? Puedo presentar una denuncia por el no otorgamiento de comprobante de pago respectivo. Para ello, entiendo que ya debo de tener algunos datos importantes como el RUC del dentista, los apellidos y nombres, el domicilio fiscal donde realiza estas actividades para yo denunciarlo. ¿Ya? Eso yo optaría por hacer si es que él no, obviamente, me genera mi comprobante respectivo. Pero en principio no debería de exigir un pago adicional, ¿no? O sea, no entiendo por qué el afán de este dentista. Pero bueno, son, como les menciono, opciones de mercado, uno decide. Pero antes de que yo reciba el servicio, consultar, ¿no? La persona, ¿tiene comprobante de pago? Sí. ¿Qué más dice acá? Gabriel Álvaro Domínguez. Es de J anual 2020. Ya, allá. A ver, nuevamente Gabriel, acerca de las multas. Si podía fraccionarlo. Si ya está emitido tu resolución de multa concerniente a la DJ 2029, efectivamente, puedes solicitar el fraccionamiento a través de SUNAT Operaciones en Línea, autenticándote con tu RUC, usuario y contraseña. ¿Ya? Y ojo, la cuota no puede ser menor al 5% de la UIT, mi estimado Gabriel. Eso hay que tomar en cuenta. Además, que tu condición en el RUC sea de activo habido.
Esas son las condiciones básicas que te solicitan al momento que deseas presentar el fraccionamiento respectivo. A ver, ¿alguna pregunta más, por favor? ¿Lo pueden hacer por el chat? Buenas, Tosamente. buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo, ¿podrías indicarnos cuál es la diferencia para los que no ven un tema académico, sino más son trabajadores, entre una renta de cuarta categoría, una renta de quinta categoría, y cómo se da la devolución para alguien que solo tiene quinta, para alguien que solo tiene cuarta, y para alguien que tiene quinta y cuarta, o sea, de una manera muy práctica para que nos entiendan las personas que son trabajadores, ¿no? Ok, muy bien. A ver, primero hay que ser, bueno, retomando un poco las primeras diapositivas cuando le mencioné acerca de qué son las rentas de cuarta y quinta. Le voy a poner a manera de ejemplo. Un trabajador de cuarta categoría es el trabajador independiente por su oficio o profesión. Un contador, abogado, arquitecto puede emitir recibos por honorario porque realiza trabajo independiente. Un obrero, un gasfitero, cerrajero, puede emitir recibo por honorarios porque realiza actividades por oficio. Entonces, la norma indica que esos contribuyentes de cuarta estarían obligados a presentar su DJ anual, ¿no? Correspondiente al 2021, si superan el tope de 8.75 UITs, ¿ya? Que si bien no me fallan los cálculos, estarían por el monto de más de 38.625 soles aproximadamente. Si es que estas personas han superado ese tope, ya estarían obligados a presentar su DJ anual. Con el mismo ejemplo, digamos que estas personas perceptores de cuarta categoría, o sea, recibo por honorarios por su trabajo independiente, paralelamente trabajan para una empresa privada en planilla. La norma que dice, estas personas que perciben rentas de cuarta, o sea, a través de emisión de recibo por honorarios, y además pertenecen a una planilla de una empresa, superan también las 8.75 UITs, están obligadas a presentar su DJ anual 2021, ¿ya? Ya tenemos dos supuestos. Un tercer supuesto, digamos que la persona o la misma persona no emite recibos por honorarios, no es perceptor de cuarta categoría, pero sí trabaja en la planilla de una empresa. ¿Él estaría obligado a presentar la DJ anual? No, no estaría obligado. Salvo, ¿se acuerdan? En las primeras diapositivas le dije que este trabajador de quinta usara gastos de deducción de arrendamiento y determinar un saldo a favor. Solamente para esos casos, este trabajador de quinta va a presentar su DJ anual, sin importar el monto que perciba. Ojo. Ya, pero ¿qué pasa si el trabajador de quinta no tiene gastos de arrendamiento y solamente percibe renta de quinta? ¿Estaría obligado a presentar DJ anual? No, sin importar el monto que perciba. Ojo, puede ganar al año 20.000 soles, como 10.000, como 100.000. No estaría, porque la obligación recaería sobre su empleador, que es el agente de retención. Acá también hay que tomar en cuenta lo siguiente. El trabajador de quinta, si bien es cierto, pagan impuestos siempre y cuando supera un tope. Para ellos, ¿cuánto es el tope? Es el tope de 7 UITs. Si este trabajador de quinta supera de ingresos brutos al año 7 UITs, su empleador estaría obligado a hacerle la retención, por ende, el pago correspondiente del impuesto. ¿Ya? Entonces, hay que situarnos en uno de los ejemplos que le mencioné. Si es trabajador netamente de cuarta categoría, o si es trabajador de cuarta más quinta categoría, o es netamente trabajador de quinta. Entonces, en los dos primeros hay obligación si es que superan el tope. Para el tercer caso, o sea, solamente trabajador de quinta, existiría la obligación si es que después de usar los gastos adicionales de arrendamiento, determina un saldo a favor. ¿Ya? No sé si está claro, tal vez algo para que pueda añadir. ¿Cómo sería la devolución para cada caso? Perfecto. Ya, empezamos ahora por el tercer caso, de los trabajadores que perciben ingresos a través de la planilla de una empresa. Para ellos, si es que su empleador les efectuó una retención, ¿ya? En exceso. Por ejemplo, digamos que este trabajador solamente percibió en el 2021 20.000 soles, ¿ya?
Ingresos brutos, ojo, 20.000 soles. Este trabajador les retuvieron en distintos meses del 2021 un monto aproximado de 500 soles. Como ustedes sabrán, para los de quinta, solamente se retiene si exceden o superan el importe de 7 UITs. Los 20.000 soles percibidos por este trabajador no superan las 7 UITs y por ende no debió haberse producido algún tipo de retención por parte del empleador. Pero no importa, la devolución se efectuará a estos trabajadores después de la presentación de la DJ anual de los perceptores de cuarta y o quinta. Les mencionaba, ¿se acuerdan? Cuando había un cronograma que se tiene que cumplir para la presentación de renta anual, que el último dígito creo que declara el 8 de abril. Después del 8 de abril, la SUNAT pondrá a disposición esta retención al trabajador de quinta, ¿ya? Después del 8 de abril. Pero previo a eso tienen que informar a la SUNAT un CCI, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el trabajador muy confiado dice, muy bien, la SUNAT me va a devolver de oficio, pero mi empleador entiendo que ya informó a la SUNAT el CCI? Yo les sugiero que mejor lo revisen. Este trabajador de quinta no tiene RUC, pero sí tiene la posibilidad de generar su clave SOL. Generen la clave SOL, consignen el CCI y esperemos después del 8 de abril que la SUNAT nos devuelva. ¿Hay un plazo para que SUNAT ponga a disposición eso? Sí. En todo caso, la SUNAT tiene un plazo de 30 días solamente para este tipo de devoluciones. Ojo, de 30 días para que me devuelva de oficio, ¿ya? En todo caso, se entendería que entre mayo o primeros días de junio, 30 días hábiles, contados después del 8 de abril, la SUNAT me tendría que devolver esa retención de los 500 soles con el ejemplo que les mencioné. Otro ejemplo, trabajador de cuarta y quinta categoría. Muy bien, este trabajador de cuarta y quinta categoría tiene ingresos por quinta, le efectuaron las retenciones, perfecto, y le retuvieron en exceso, ojo, de más el impuesto, y tiene ingresos por cuarta categoría, también le hicieron las retenciones de cuarta, y tiene un saldo a favor, digamos, de 1.500 soles, ¿ya? Ojo, ¿cómo procedería la devolución? Nos situamos que este trabajador de cuarta y quinta tuvo ingresos de 50.000 soles, o sea, superó las 8.75 UITs. Al superar, él tendrá la obligación, en primer lugar, de presentar la DJ anual dentro de las fechas respectivas, según el último dígito de su RUC. Al presentar esta DJ, al culminar de presentar su DJ, se le habilitará un formulario de devolución, que es el 1649. Ahí la SUNAT le va a solicitar cierta información. Una de ellas, ¿cuál es? Un número de contacto, en este caso el número de celular, y también le va a solicitar el CCI respectivo. ¿Se acuerdan que yo les dije, si mi devolución no excede las 10 UITs, tengo que solicitar a través de abono en cuenta? Entonces, en ese preciso momento que se me habilita mi formulario 1649, consigno número de celular y consigno CCI respectivo de alguna cuenta que aperturé dentro del sistema financiero, ¿ya? Para ser más preciso, un banco. Y esperaré, señores, 45 días hábiles, ¿no? Que es muy distinto al primer caso que les mencioné, 45 días hábiles para que la SUNAT me haga el abono respectivo. Previo al abono, hay que tener en cuenta algo, señores. A mi buzón electrónico de clave SOL, la SUNAT me notificará la resolución de procedencia de mi solicitud. Ya indicará el monto que me fue aprobado. Otra consideración importante, señores. Al momento que yo presento esta devolución o esta solicitud de devolución, puede haber un monto de 1.500 con el ejemplo que les mencioné de devolución, pero hay que tener en cuenta, puede ser que la SUNAT me apruebe la devolución, me declare improcedente la devolución o me haga una devolución en parte. Entonces, tengo que revisar esa resolución que SUNAT me notifica dentro del plazo de los 45 días hábiles para ver si es que la totalidad que yo solicité llega a mi cuenta. En todo caso, hay que revisarlo. Como les menciono nuevamente, inicialmente esta información del archivo personalizado que va a estar habilitado a partir del 14 de febrero es una información preliminar, sujeto a modificación. No necesariamente el monto resultante de devolución es lo que me tiene que la SUNAT devolver. Pero ustedes dirán, Juan Pablo, pero esa información se entiende que los empleadores reportaron a la SUNAT en su momento. Sí, perfecto, pero también hay que indicar que los empleadores, algunos de ellos,
pueden cometer algún tipo de error al momento de declarar la planilla electrónica. Entonces, ¿cómo voy a cotejar? Si en el caso tuviera recibo por honorarios, no hay problema. El recibo encuentra en la plataforma de SUNAT. Pero en el caso de perceptor de quinta categoría, yo tendré que cotejar la información de mi archivo personalizado versus las boletas de pago que se encuentran en mi poder. ¿Ya? Ese es uno. Y en el otro ejemplo, solamente perceptor de cuarta categoría. Ahora les pongo este ejemplo. Este trabajador de cuarta categoría no supera los 8.75 ITs. Digamos que en el 2021 percibió un importe de 10.000 soles. No supera, obviamente. Pero sin embargo, su empleador de ese entonces le solicitó, le exigió que se le efectuara una retención del 8% de esos 10.000 soles. Muy bien, se le retuvo, el empleador lo pagó a la SUNAT, lo declaró y por ende tiene una retención indebida. ¿Qué va a hacer este contribuyente? ¿Estaría obligado a declarar? Sí, porque yo les mencioné al inicio, contribuyentes de cuarta que tengan un saldo a favor, se encuentran en la obligación de declarar. Muy bien, presenta este trabajador su DJ a partir del 14 de febrero, encontrará esa retención del 8% de los 10.000 soles que le mencioné y solicitará también a la SUNAT a través del formulario virtual 1649. ¿Sí? Esos son básicamente los supuestos de esos tres casos, ¿no? De los trabajadores de cuarta más quinta y trabajadores de quinta. ¿Alguna consulta tal vez? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Tal vez algún colega quiera intervenir, ¿hay alguna duda? Y si no hay dudas es porque, o más dudas es porque la exposición de Juan Pablo fue totalmente clara. Vamos vamos a ver si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Adelante, colega, por favor, o también otros participantes que están. ¿Hay un chat? A ver. Buenas noches, profesor Herrero. Adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, eso solo quería consultar sobre la diferencia que había entre las agencias de turismo y el servicio de turismo para las deducciones de 3 UITs. En un momento se presentó, dijo que había una diferencia. Si podemos remarcar un poco más, con eso estaría completo ya mis dudas de la exposición. Muchas gracias. Ok, Hugo Enrique, gracias por tu participación. Muchas gracias, Hugo. A ver, con relación a tu pregunta, les hablaba en primer lugar de las personas que prestan el servicio de guía de turismo. A ellos se les tiene que exigir justamente un comprobante de pago, que es el recibo por honorario, y del importe total, la SUNAT me reconocerá el 50% como deducción, ¿ya? O sea, esta persona trabaja de manera independiente. No necesariamente puede tener una agencia de turismo, ni trabajar para una empresa de turismo. Muy distinto es un operador de turismo. ¿Qué significa? Les pongo un ejemplo. Por decir, las personas que por lo general viajan, van a estas agencias de viaje que se sitúan en las plazoletas o en las plazas principales de alguna ciudad. Cuando se apersonan, quieren contratar el servicio de un bus, ¿no? Que incluso va con un guía, pero este guía trabaja para la empresa. Entonces, este es el operador turístico. Para ellos, el comprobante que se debería de exigir es la boleta de venta electrónica, ¿ya? Y de esa boleta yo voy a poder usar una deducción según norma. Entonces, esa es la diferencia. El primero, trabajo independiente. O sea, la persona puede ser un guía de turismo, guía de turistas, pero que trabaje de manera independiente sin depender de una empresa. O sea, no trabaja por una empresa. Y el segundo es un operador, o sea, una empresa constituida. Tengan en cuenta que este operador puede ser tanto persona natural como persona jurídica, pero no solamente recibo el servicio de guía, sino de movilidad, no sé, se me ocurre, traductor, tal vez puede ser, ¿ya? Traductor, etcétera. Entonces, esa es la diferencia, mi estimado. Es muy claro, Juan Pablo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más, por favor?
Bueno, ya estamos cerca de las 9 de la noche. No sé si no hay alguna pregunta. Bueno, creo que vamos a dar por concluida esta conferencia, invitándolos a que a partir del día de mañana, durante 3 días, vamos a ser partícipes también a través del Centro de Investigación de eventos académicos muy importantes relacionados con la administración pública, los delitos que se cometen en la administración pública, gente especializada nos va a apoyar sobre ese tema, tal cual lo ha hecho el día de hoy el colega Juan Pablo, con todas sus sapiencias, conocimientos y el dominio del tema de tributación en rentas y devolución de impuesto a la renta. Entonces, simplemente invitarlos a partir de mañana y hoy día agradecer a Juan Pablo por todo este bagaje de conocimientos que nos ha demostrado hoy y seguramente agradecerte, Juan Pablo, que nos puedas dejar el número de tu teléfono tal vez al final para poder compartir algunas dudas de parte de los asistentes, a quienes seguramente se les ha generado todavía algún inconveniente. A nombre del Centro de Investigación, queremos agradecerte, colega Juan Pablo, por esta exposición y en cualquier otro momento estaremos también recurriendo a tus conocimientos, a tu experiencia y sobre todo a esa predisposición de querer ofrecer una charla de capacitación para todos quienes estamos interesados en conocer temas de tributación. Muchas gracias, Juan Pablo, y si nos puedes dar, por favor, tu dirección electrónica. Ok, muchas gracias nuevamente al Instituto Cita, muchas gracias Héctor, gracias a los participantes por sus preguntas. Yo encantado, si hubiera otra oportunidad de poder generar una charla como esta en distintos temas tributarios, encantado de participar. ¿Ya? De todas maneras, al encargado le voy a dejar ahí mi correo electrónico y número de celular. Agradecerles nuevamente la participación y bueno, desearles que se encuentren bien todos de salud y cuidemos a nuestras familias, que es lo más importante que tenemos. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a usted y también muchas gracias a todos los participantes. Mañana entonces, Juan Pablo, también te invitamos a poder participar en esos temas de gestión pública porque estamos muy imbuidos con esta problemática que está en ese momento atacando a nuestro país. Gracias a todos por su participación. Permiso. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.